el objeto de esta certeza. Esta diferencia entre la esencia y el ejemplo, es decir, entre la inmediatez y la mediación, no la establecemos solamente nosotros, sino que la encontramos en la certeza sensible misma y debemos acogerla en la forma como está en ella y no tal y como nosotros acabamos de determinarla. Es decir, pues este es el despliegue como si ocurriera en una certeza sensible. La introducción, pues es el argumento, lo que va a tratar de justificar, entonces este sería como el desarrollo. Si sí existiera una certeza sensible, ¿cómo ocurriría en ella? Pues como esencia, no como ejemplo. El ejemplo es lo que nosotros ya vimos desde el principio, que queda negada. Es decir, desde el ejemplo ya vimos que queda negada esa inmediatez, no es posible. Todo saber es mediado. Sería imposible un saber del ser, un conocimiento del ser, un conocimiento de lo singular. Entonces, si lo hubiéramos desplegado desde acogerla en la forma como está en ella, veamos nada más, dice Hegel, pues, cómo sería de esa manera, desde la certeza sensible misma, y continúa, en ella, es decir, en la certeza sensible, es decir, en la conciencia como certeza sensible, lo uno está puesto como lo que es de un modo simple e inmediato, o como la esencia, es el objeto, es decir, el ser, como habíamos visto. En cambio, lo otro lo está como lo no esencial y mediado, que es allí no en sí, sino por medio de un otro. El yo, un saber que solo sabe el objeto, porque él es y no puede ser o no ser. Es decir, aquí pues estamos en la parte del objeto de la certeza. Ahorita lo importante es esto, el objeto, el ser. Si fuera de esa manera, el objeto es lo verdadero, es la esencia, lo simple, lo inmediato, lo indiferente, lo universal. Y aquí lo otro, el yo, sería lo que puede ser o no ser, es decir, lo no esencial, lo mediado, y depende, nace del objeto. Entonces tenemos esa división. Sería un poco lo que aparece aquí. Ese sería el resumen de este apartado. Continúa. Deberá, pues, considerarse el objeto para ver si es en realidad, en la certeza sensible misma, una esencia como la que se pretende ser. Si su concepto de ser esencia corresponde al modo como se halla presente en dicha certeza. Igual, entonces estamos hablando como si sí existiera una certeza sensible. Y continúa, para lo cual no debemos pararnos a reflexionar y meditar sobre lo que en verdad pueda ser, sino considerarlo solamente tal y como la certeza sensible lo tiene en ella. Como habíamos visto igual, aprehenderlo, mas no concebirlo ni pensarlo. Aprehender al ser nada más. Habitarlo, no pensarlo ni nombrarlo, no pensarlo. Hay que preguntarle, por tanto, a ella misma, es decir, a la certeza sensible, es decir, a la experiencia de lo inmediato, preguntarle a esa operación, a la conciencia en tanto certeza sensible, preguntarle, ¿qué es el esto? Si lo tomamos bajo la doble figura de su ser como el ahora y el aquí, la dialéctica que lleva con él cobrará una forma tan inteligible como el esto mismo. Como habíamos visto en tanto forma, era el esto como singular absoluto. Pero desplegado, digamos, si lo viéramos de una forma pues real, sería el aquí y el ahora. A lo que se pregunta Hegel. A la pregunta de ¿qué es el ahora? Contestaremos, pues, por ejemplo, el ahora es la noche. Para examinar la verdad de esta certeza sensible, bastará un simple intento. Escribiremos esta verdad, una verdad nada pierde con ser puesta por escrito, como no pierde nada tampoco con ser conservada. Pero si ahora, este mediodía, revisamos esta verdad escrita, no tendremos más remedio que decir que dicha verdad ha quedado ya vacía. Pues sí, igual yo podría decir, por ejemplo, ahora es de noche, ahora es eh, ahora son las
las 9 en punto, y cuando vuelvo a ver este video, por ejemplo, pues si los veo a las 9 en punto de mañana, por ejemplo, ya no va a ser el ahora que acabo de decir hace un par de segundos. El ahora pues ya ha quedado. Y lo dice pues con el ejemplo de escribirlo, y ahí se ve que pues el ahora no es. El singular, el esto, no es. Continúa. El ahora, que es la noche, se conserva. Es decir, se le trata como aquello por lo que se hace pasar, como algo que es. Pero se muestra más bien como algo que no es. El ahora mismo se mantiene, sin duda, pero como algo que no es noche. Y asimismo se mantiene con respecto al día, que ahora es como algo que no es tampoco día, o como un algo negativo en general. Por tanto, este ahora que se mantiene no es algo inmediato, sino algo mediado, pues es determinado como algo que permanece y se mantiene por el hecho de que un otro, a saber, el día y la noche, no es. Es decir, el ahora es un ya fue. Por lo mismo, si digo ahora, ahora son diferentes ahoras. Continúa. Lo que no impide que siga siendo, tan simplemente como antes, el ahora, y que sea, en esta simplicidad, indiferente hacia lo que sigue sucediendo en torno a él. Del mismo modo que la noche y el día no son su ser, tampoco él es día ni noche. No le afecta para nada su ser otro. A este algo simple, que es por medio de la negación, que no es esto ni aquello, uno esto al que es también indiferente el ser esto o aquello, lo llamamos un universal. Lo universal es, pues, lo verdadero de la certeza sensible. Pues este párrafo se me hace muy denso, pero lo único que entiendo pues es esta relación entre lo negativo en general con lo universal. Vendría siendo lo mismo. La negación es la universalidad, y la universalidad pues es dinámica. Es decir, igual, la universalidad vendría a ser como el no ser del ahora, por ejemplo. El ahora que dije hace 5 minutos ya no es como el ahora que acabo de decir hace 20 segundos. Entonces esa es la dinámica. Lo negativo es la dinámica del ser, así lo entiendo por ahora. Bueno, continúa. Como un universal enunciamos también lo sensible. Lo que decimos es esto, es decir, el esto universal. Exacto. El esto que era indeterminado es indeterminado, por tanto es universal. Igual por ahí en algún lugar vi pues la similitud entre la totalidad indeterminada y lo singular absoluto. Es decir, habría una semejanza entre lo singular absoluto, es decir, el esto, con lo universal o la totalidad indeterminada. Y sigue. Lo repito. Como un universal enunciamos también lo sensible. Lo que decimos es esto, es decir, el esto universal. O ello es decir, el ser en general. Claro, no un esto como habíamos dicho, no un esto de esto como lápiz o esto como libro, sino un esto en general. No es señalar nada, sino esto. ¿Esto qué? Esto pues en el aquí y el ahora, o más bien como el aquí y el ahora. Pero no hay ningún ejemplo. Ya vimos que un ejemplo sería enunciar una hora, escribir una hora, pero dejaría de ser al segundo que lo escribimos o que incluso lo digamos. Sigue. Claro está que no nos representamos el esto universal o el ser en general. Exacto, no podemos representárnoslo porque representarnos es
fragmentar lo múltiple. Y estamos hablando de que ahí ni siquiera se concebiría lo múltiple. O bien no nos expresamos sencillamente tal como lo suponemos en esta certeza sensible. Pero, como advertimos, el lenguaje es lo más verdadero. Nosotros mismos refutamos inmediatamente en él nuestra suposición. Y como lo universal es lo verdadero de la certeza sensible, y el lenguaje solo expresa este algo verdadero, no es en modo alguno posible decir nunca un ser sensible que nosotros suponemos. Aquí está pues la palabra suponer, que es también parte del título de este capítulo, el esto o la suposición. La certeza sensible, la conciencia en tanto certeza sensible, supone nada más un ser que sabe de manera inmediata, pero ese suponer es solamente eso, no puede ser demostrable, no puede, pues sí, demostrable, pero bueno, sigue. Y lo mismo ocurrirá con la otra forma del esto, el aquí. Ya vimos el ahora, ahora el aquí. El aquí es, por ejemplo, el árbol. Pero si doy la vuelta, esta verdad desaparece y se trueca en lo contrario. El aquí no es un árbol, sino que es una casa. El aquí mismo no desaparece, sino que es permanentemente en la desaparición de la casa, del árbol, indiferente al hecho de ser casa, árbol, etc. El esto se revela de nuevo, pues, como una simplicidad mediada o como universalidad. Y nuevamente entonces desaparece, vuelve a ser la negatividad como el movimiento mismo del ser. Lo que no es, vendría a ser no, me estoy haciendo bolas, mejor continúo. Esta certeza sensible, al mostrar en ella misma lo universal como la verdad de su objeto, permanece, por tanto, el ser puro como su esencia. Igual, se repite, el ser puro es la esencia de la certeza sensible, el contenido concreto, pero no como algo inmediato, sino como algo a lo que es esencial la negación y la mediación. Exacto. Por lo mismo, no podría existir esa inmediatez. Lo que hay es negación y mediación. Eso sería en tanto ejemplo, en tanto la conciencia que ya no es certeza sensible, sino que ya es algo más. Entonces puede decir que funciona de esa manera, que operaría de esa manera si existiera una certeza sensible como tal. Continúa y por consiguiente, no como lo que nosotros suponemos como el ser, sino como el ser determinado. El ser determinado, como la abstracción o lo universal puro. Y nuestra suposición, para la que lo verdadero de la certeza sensible no es lo universal, es lo único que queda frente a ese ahora y aquí vacíos o indiferentes. Ahora y aquí vacíos e indiferentes, es decir, no son. No tienen, no pueden conocerse, no son nada realmente. Continúa. Si comparamos la relación en que primeramente surgían el saber y el objeto con la relación bajo la que se presentan en este resultado, los términos se invierten. Claro, la superación ya de, de la certeza sensible en tanto objeto. Entonces, bueno, el objeto que debería ser lo esencial, debería, pero no es lo esencial, pasa, exacto, ahí está, pasa a ser ahora lo no esencial de la certeza sensible, pues lo universal en que se ha convertido no es ya tal y como el objeto debiera ser esencial para ella, sino que ahora se hace presente en lo contrario, es decir, en el saber, que antes era lo no esencial. Al principio, como veíamos, lo esencial era el objeto mismo, el ser, pero ahora se revela la verdad de esto, es decir, lo universal, y resalta el saber contrario al objeto. Entonces ahora su verdad del saber está en el objeto como mi objeto o en la suposición. Es porque yo sé de él.
ya no es suposición. Por tanto, la certeza sensible, aunque haya sido desalojada del objeto, no por ello ha sido superada, sino que se ha limitado a replegarse en el yo. Y queda por ver todavía lo que la experiencia nos indica acerca de esta su realidad. La experiencia, en tanto objeto, ya vio que no es posible, que no es lo esencial a la conciencia o a la experiencia. Ahora en su exterioridad se muestra un saber de ese objeto y este saber se muestra ahora como yo, como la esencia. Y veamos ahora desde la experiencia cómo funcionaría pues, ese yo que vendría a ser el sujeto.